Vamos entonces, sin mayor preámbulo, a la temática que vamos a estudiar en esta hora. ¿Tienes tu Biblia? Bueno, este es el tiempo para que tú vayas por tu Biblia y este es el momento, hermanos, para que podamos entonces todos iniciar en este estudio. Más sin embargo, hermanos, para beneficio de todos, yo escribí o preparé las diapositivas, ahí están los versículos de la Biblia, ¿oíste? Para que tú puedas también leer a medida que vayamos mostrando el tema, pues tú puedas leer los versículos que se encuentran allí. Muy bien, hermanos, hoy entonces damos inicio a señales de esperanza. ¿Y por qué esperanza? Pues muy bien, hay un versículo maravilloso que está en el libro de Romanos, el capítulo número 13, el versículo 11 y 12, versículos que se aplican al tiempo en que estamos viviendo nosotros en la actualidad. Leamos juntos, por favor, Romanos capítulo número 13, versículos 11 y 12, donde dice así: y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, dice el versículo 12, y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Es decir, hermanos, si hubo un momento en el cual realmente sentíamos o sentimos y estamos seguros de la proximidad de la venida de Cristo, según Romanos capítulo 13, es ahora, es hoy. Y por lo tanto, hermanos, la Biblia nos dice que ya llegó el momento de levantarnos del sueño, del estupor espiritual, de la pereza espiritual, de la tibieza espiritual. Llegó el momento de desechar todo eso. Y el versículo 12 nos dice que desechemos las obras de las tinieblas, porque ya se acerca el día, porque el día ya está avanzado. Hermanos, Romanos capítulo número 13, versículos 11 y 12, son versículos que nos dicen que llegó el momento, que ahora sí estamos a las puertas, que ahora sí este es el momento definitivo, lo que estábamos esperando, lo que anhelábamos, llegó el día de levantarnos de nuestro sueño. Y hay otro versículo más que está en Romanos también, en el capítulo número 15, el versículo número 4. Maravilloso lo que dice este versículo, porque las cosas, dice aquí, hermanos, las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Ahora, hermanos, ¿por qué leímos Romanos capítulo 15, versículo 4? Porque lo dijimos ahora un rato y vuelvo a retomar la idea. Cuando hablamos del tiempo final, cuando hablamos de desechar las obras de las tinieblas y levantarnos de nuestro sueño, a veces sentimos miedo y temor dentro de nuestros corazones. Pero si hay algo claro que nos dice Romanos el capítulo número 15, el versículo número 4, es que si hay algo que debe traer a nuestros corazones, a nuestras vidas, si hay un sentimiento que debe dominarnos a todos de manera generalizada, cuando hablamos del tiempo del fin, es que la Biblia es un libro que nos trae esperanza. Ahí lo dice al final del versículo, para que por medio de las escrituras tengamos esperanza. Los temas del tiempo del fin son temas que traen, infunden en nuestros corazones la esperanza. Podríamos buscar varios sinónimos de esperanza. Esperanza es confianza, esperanza es tranquilidad, esperanza es seguridad y certeza de que lo que Dios ha dicho en su palabra lo va a cumplir. Los temas de la segunda venida de Cristo al pueblo de Dios debe darnos tranquilidad y confianza. ¿Y por qué nos debe dar tranquilidad y confianza? Por las escrituras, porque la Biblia, y eso lo estamos estudiando en la lección de este trimestre, la Biblia, hermanos, es un libro que describe las cosas del pasado, que describe las cosas del presente, y aquí está lo más maravilloso cuando hablamos del tiempo del fin. Habla de lo que va a ocurrir en los últimos días de esta tierra. Para la Biblia nada se le escapa. Y como la Biblia todo lo describe, entonces nosotros al acercarnos a la Biblia, a leer este libro, a investigar este libro, pues obviamente a nosotros nos va a dar esperanza, porque tenemos una ruta clara, porque tenemos un camino claro, porque tenemos una lámpara que ilumina nuestro caminar. No estamos solos. Nada de esto nos tiene que tomar por sorpresa. Por eso
ahora en el libro de Apocalipsis, hermanos, el capítulo número 1, el versículo número 1, es increíble cómo inicia el libro de Apocalipsis con estas palabras tan claras y tan contundentes. La revelación de Jesucristo. Esa palabra es maravillosa. Revelación. Por eso hay que tener esperanza, porque todo está revelado, porque todo está claro, porque todo se ha explicado. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola de su ángel a su siervo Juan. Hermanos, Apocalipsis, Daniel, las profecías en general para el tiempo del fin en la Biblia se escribieron como una revelación para ser enviada a su pueblo, es decir, a nosotros. No hay que tener miedo, no hay que tener incertidumbre. Lo que vamos a tener, hermanos, es esperanza, porque Dios está al control. Esperanza porque Dios está allí con nosotros. Muy bien, hermanos, esto era como manera de introducción. Esperanza, felicidad, tranquilidad, porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si yo leo la Biblia y identifico cuáles son las señales del tiempo del fin, ¿por qué voy a estar angustiado? ¿Por qué voy a estar preocupado? Una vez alguien decía, hablando acerca de esto del coronavirus, esa persona me decía, yo tengo fe que esta enfermedad no va a llegar a mí. No, hermanos, eso no es fe. Fe no es asegurar que tú no te vas a enfermar de coronavirus. No, fe es decir, aunque me enferme de coronavirus, aunque me agrave y me tengan que llevar al hospital y esté en cuidados intensivos, Dios ahí está conmigo. Esa es la verdadera fe. La fe, la certeza, la esperanza de que venga lo que venga, Dios estará con su pueblo, Dios estará con sus hijos, Dios estará contigo y estará conmigo, dirigiendo nuestros pasos. No decimos amén. Esa es la fe, esa es la esperanza que la palabra de Dios quiere darnos a nosotros. Otra cosa más, antes de ya sumergirnos, ahorita estamos mirando la piscina, todavía no nos hemos sumergido a la piscina, estamos mirando los metros, la longitud y la profundidad, pero todavía seguimos en el borde de la piscina, estamos sequitos, no nos hemos empapado en la piscina. Otra cosa más, hermanos, miren, lo dije ayer, pero lo vuelvo a repetir hoy. Vamos a estudiar 7 señales, pero fíjate bien, de esperanza. 7 señales de esperanza que tanto la Biblia como esos libros rojos que tú ves allá atrás, el espíritu de profecía habla. Y esto es una aclaración que necesariamente tenemos que hacerla. Yo soy adventista del séptimo día. Bueno, soy cristiano, porque amo a Cristo, porque mi Dios es mi Cristo, porque mi amigo es Cristo. Pero aparte de ser cristiano, yo soy adventista del séptimo día. Y como adventista del séptimo día, yo estoy seguro y convencido que aparte de la Biblia, que la Biblia es nuestro fundamento, es nuestro pilar, también hay otros escritos a los cuales tenemos que echar mano cuando hablamos de los tiempos finales, y son los escritos del espíritu de profecía, más conocidos como Elena de White. Ahora, no es que los escritos de Elena de White contradigan lo que dice la Biblia o enseñen cosas que no aparecen en la Biblia. No, todo lo contrario. Cuando hablamos del tiempo del fin, cuando hablamos de las señales del tiempo del fin, los escritos del espíritu de profecía nos dan una luz mayor, amplían la idea de lo que trata la Biblia. Cuando tú lees la Biblia, con eso es más que suficiente para conocer los eventos finales y para tú conocer cómo es el camino. Es una luz poderosa la palabra de Dios. Pero cuando esa luz poderosa tú la acompañas de una luz menor, pues es una luz extra. No que contradice la luz mayor, que es la Biblia. No opaca la luz principal, que es la palabra de Dios. Sencillamente nos da una luz, un plus. Nos suma una lumbrera más que nos va a ayudar a caminar con seguridad y con tranquilidad. Así que te vas a dar cuenta que durante todas estas madrugadas o cultos de mañana, pues vamos a tener muchos textos del espíritu de profecía, porque en tiempos finales el espíritu de profecía junto con la Biblia, en primer lugar la Biblia, en segundo lugar el espíritu de profecía, pues hermanos, no hay por qué temer, no hay por qué tener miedo, porque Dios nos dice a través de sus escritos: yo estoy al control, yo tengo el timón del mundo, tengo el timón de tu vida, tengo el timón de todas las cosas que ocurren alrededor. Así que hermanos, eso era una aclaración maravillosa que teníamos que hacer. Otra más, tercera. Fíjate que seguimos aquí en la introducción. Hermanos, tanto la Biblia como el espíritu de profecía nos hablan mucho del qué. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar? ¿Qué acontecerá el día de mañana? El qué, el qué, el qué.
Pero a veces vamos a encontrar que tanto la Biblia como el espíritu de profecía no nos van a hablar acerca del cómo. Hablan del qué, pero no del cómo. Por ejemplo, esta semana vamos a estudiar una señal que ocurrirá dentro de la iglesia que se llamará el sellamiento. ¿Ok? Eso lo vamos a estudiar esta semana. No es el tema de hoy, pero como para que tengamos una idea. Tanto la Biblia como el espíritu de profecía nos habla del qué. ¿Qué será el sellamiento? Pero ¿cómo ocurrirá el sellamiento? ¿O desde cuándo el sellamiento final? Porque la Biblia también dice que cuando una persona se bautiza es sellada para la salvación. Pero ese sello, ¿en qué momento ocurrirá que se cimentará con más fuerza en los salvos, en los escogidos? Pues lo que la Biblia y el Espíritu de Profecía nos hablan son de ciertas señales, pero también está en nosotros estar pendientes, de nosotros estar muy atentos a lo que ocurre en el mundo a nuestro alrededor, porque allí también complementamos lo que estudiamos acá. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, que vendrá el fuerte pregón en la iglesia, donde la iglesia saldrá a predicar como nunca antes, donde la iglesia tendrá el sellamiento del Espíritu Santo para ir y realizar los mismos milagros que realizaron los discípulos antes de que Cristo, cuando Jesús asciende al cielo, desciende su Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Esas mismas señales la iglesia lo va a experimentar en los tiempos finales, aunque la Biblia y el Espíritu de Profecía nos dice el qué, no sabemos cómo. O sea, no sabemos. Hay señales que nos indican que va a haber un reavivamiento en la iglesia, pero ¿qué es lo que impulsará ese reavivamiento? No lo sabemos, por eso tenemos que estar muy pendientes. Quizás esta pandemia, el coronavirus, no lo dice. La Biblia ni el Espíritu de Profecía habla del coronavirus. Ninguno de los dos menciona eso. Pero de pronto el coronavirus va a realizar un reavivamiento en la iglesia que después despertará a la iglesia de tal manera que salga a predicar y entonces vendrá la lluvia tardía. No sé si me estoy haciendo entender. Hay bastante luz, pero también está de nosotros tener mucha oración, consagración al Señor, para que el Señor nos vaya mirando o nos vaya mostrando cómo los eventos finales van encajando uno contra el otro. Mira, otro ejemplo más, porque espero ser claro en cuanto a esto. La Biblia, en Apocalipsis capítulo número 13 y el Espíritu de Profecía hablan acerca de la ley dominical, que se va a instituir una ley dominical. Pero la Biblia ni el Espíritu de Profecía, por ejemplo, mencionan el tema de moda que es el cambio climático. Y hoy en día nosotros, cuando vemos el cambio climático y vemos a las potencias del mundo diciendo que el planeta Tierra necesita descansar por lo menos una vez por semana para que haya sostenibilidad ecológica, pues nosotros como adventistas decimos, wow, aquí esto parece ser que va a ser el impulso, el motor principal para que haya una ley dominical. Pero ni la Biblia ni el Espíritu de Profecía hablan del cambio climático, que sería el detonante para la ley dominical. Es decir, en los temas de las profecías, aunque son claras, aunque son directas, también está de nosotros tener mucha oración y consagración para que el Señor nos vaya mostrando y en nuestro mapa profético podamos ir encajando cada una de las fichas del rompecabezas. Es como cuando Dios estaba con Elías. No sé si tú recuerdas, la Biblia dice que Dios le dice a Elías, Elías, vente al arroyo de Querit y allá se te dirá lo que tienes que hacer. Y una vez Elías está en el arroyo de Querit, Dios después le dice a Elías, aquí vienen los cuervos y te van a alimentar. Pero Dios nunca le dijo cuánto tiempo iba a estar en el arroyo. Y Elías se dio cuenta que el río se secó, no había más arroyo, pero después Dios se le aparece y le dice, ahora ve a Sarepta que allí vas a encontrar una viuda. O sea, Dios le iba revelando de a poquitos, qué era lo que Dios deseaba que Elías cumpliera. Dios no le mostró una hoja de ruta clara desde el principio. Le dijo, mira Elías, tú vas a ir donde el rey Acab te va a perseguir, pero vas a estar 3 años y medio en el arroyo, pero no te preocupes que ahí van a haber cuervos, y después de los cuervos vas a ir a una viuda, la viuda de Sarepta te va a cuidar. No, Dios nunca le dijo de manera clara y contundente desde el inicio qué era lo que iba a ocurrir. Elías tenía que depender todos los días de Dios, y eso es lo que Dios espera de nosotros. Hay bastantes señales, pero aún así hay ciertos interrogantes que solamente Dios nos lo va a revelar en los tiempos finales a medida en que nosotros nos consagremos y le pidamos sabiduría al Señor. Por eso, hermanos, hay muchas personas que se aprovechan de esos vacíos para llegar a conjeturas que no son reales, que no son ciertas, y podemos incluso en medio del fervor y en medio de esta efervescencia del coronavirus y todo lo demás, quizás llegar a ciertas conclusiones que pueden ser erróneas, como pueden ser ciertas, no lo sabemos. Por eso tenemos que ser cautelosos.
ir mirando, ir siendo sagaces, poquito a poquito, analizando todo, pero no podemos llegar a conclusiones muy rápidas o precipitadas porque esto también puede causar el efecto contrario. Muy bien, no más introducciones, vámonos entonces de una vez al tema que tenemos hoy y hermanos, la palabra del Señor y la Biblia nos dice, hoy, perdón, discúlpenme hermanos, me metí el dedo donde no era. Muy bien, la Biblia y el Espíritu de Profecía nos dicen que la primera señal antes de que el tiempo de gracia finalice se llama y se conoce como la reforma espiritual. Sí, señores, la reforma espiritual dentro de la iglesia es la primera señal de 7 señales que ocurrirán tanto en la iglesia como en el mundo antes del fin del tiempo de gracia. ¿Y cuándo será el fin del tiempo de gracia? El Espíritu de Profecía dice que después que se imponga la ley dominical mundial obligatoria, ese será la señal de que el tiempo de gracia ha finalizado. Antes de que llegue ese día, 7 señales. Y la primera señal es una reforma espiritual dentro de la iglesia. Y fíjate que a veces nosotros estamos muy pendientes de las señales del mundo, que qué dijo el Papa, qué dijo Donald Trump, también esas son señales, obviamente, pero a veces hay señales como la que vamos a estudiar hoy, que pasamos por alto, que se nos olvida o no la estudiamos. Hermanos, también tiene que ocurrir en el seno de la iglesia, dentro de la iglesia, una reforma espiritual, un reavivamiento espiritual. Y vamos entonces a sumergirnos ya mismo en este tema. Joel capítulo número 2, el versículo número 28, hermanos, dice allí, y después de esto, dice el profeta Joel en visión, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Tú debes recordar que el tema primordial del libro de Joel es el gran día de Jehová. Y Joel capítulo número 2, versículo que acabamos de leer, el versículo 28, allí nos dice que antes del día de Jehová, el gran día de Jehová, va a haber un derramamiento del Espíritu Santo que realizará una acción en los hijos, hijas, jóvenes y ancianos, es decir, en todas las edades y en todos los géneros. Hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos y ancianos, todos serán poderosos instrumentos en las manos de Dios gracias a la acción del Espíritu Santo. Y hay un texto del Espíritu de Profecía en el libro El Conflicto de los Siglos, donde es muy claro lo que dice aquí. Mira lo que dice la profeta del Señor. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra. Volvamos a leer esa parte. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra. ¿Cuáles son los juicios finales de Dios? Las plagas. ¿Y las plagas cuándo finalizan? Cuando Jesús deje de interceder en el santuario celestial, según Apocalipsis capítulo 15. Y cuando Jesús dejará de interceder en el santuario celestial para que el santuario celestial se llene de humo, cuando se cierre el fin del tiempo de gracia. Quiere decir que este versículo, o este texto, disculpen, este texto del Espíritu de Profecía dice que antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, sigue diciendo más adelante, antes del fin del tiempo de gracia, habrá entre el pueblo del Señor, espérate a ver, no sé si yo puedo subrayar, no sé, así, puntero con láser, oh sí, aquí estamos viendo todo lo mismo, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu, el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Es decir, queridos hermanos, ¿cuándo ocurrirá este reavivamiento y esta reforma? Dice el conflicto de los siglos, antes de que los juicios de Dios caigan sobre la tierra. Vamos a ver qué más luz encontramos en cuanto a este suceso que debe ocurrir. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 53, dice, un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. El buscar esto, ¿qué es esto? Pues el reavivamiento debe ser nuestro primer trabajo.
Ha llegado la hora, sigue diciendo este texto, de hacer una reforma completa. Fíjate que aquí se están combinando dos palabras, reavivamiento y reforma. Un reavivamiento verdadero y una reforma completa. Cuando ella principie, el espíritu de oración, la oración siempre ha jugado un papel clave, el espíritu de oración animará a cada creyente y el espíritu de discordia y revolución será desterrado de la iglesia. Oye, qué cosa tan impresionante lo que dice en este texto, hermanos. Este texto nos está diciendo que el reavivamiento y la reforma estará acompañado de oración y también está acompañado de una transformación de mi vida, de mis hábitos, pero también esa transformación incluirá ese espíritu de revolución, ese espíritu de crítica, ese espíritu de señalamiento, ese espíritu de que la iglesia está mal, que la iglesia está corrompida. Ese espíritu tiene que desaparecer de la iglesia. Es una señal antes de que los juicios de Dios caigan sobre esta tierra. Es increíble como el espíritu de profecía habla de manera clara. Vamos a leer este texto también. Este texto dice así: debe producirse un reavivamiento y una reforma, las dos, bajo el ministerio ¿de quién? Del Espíritu Santo. Ese será el protagonista en esta señal. El reavivamiento y la reforma son dos cosas diferentes. Vamos a explicarlas, o el espíritu de profecía las explica. El reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual. ¿Qué es el reavivamiento? Una renovación de la parte espiritual. Espiritual, mi cuerpo, el espíritu. Un avivamiento de las facultades de la mente y el corazón. Hace unos días atrás estábamos hablando que cuando la Biblia habla de espíritu, hace referencia a la mente, ¿ok? Al carácter y también a las emociones. Es allí donde llega el reavivamiento, en mi mente, en mis emociones, en mi carácter, en mis hábitos. Una resurrección de la muerte espiritual. Sigue diciendo el texto, la reforma, ya vimos que es reavivamiento, la reforma significa una reorganización, un cambio en ideas y en teorías, en hábitos y en prácticas. La reforma no producirá el buen fruto de justicia a menos que esté conectada con el reavivamiento. Sí, hermanos, tanto la reforma como el reavivamiento van de las manos, porque reforma sin reavivamiento es legalismo, ¿ok? Y reavivamiento sin reforma, pues es gracia barata. Con el reavivamiento del Espíritu. El reavivamiento y la reforma han de hacer su obra designada y al hacerlo deben funcionarse. Es decir, hermanos, según este texto que está en el libro Eventos de los Últimos Días, página 162, en el tiempo del fin, antes de que los juicios caigan, antes de que se cierre el tiempo de gracia, en la iglesia, en el pueblo de la iglesia, va a haber un reavivamiento y una reforma. Palabras más, palabras menos, los adventistas del séptimo día vivirán como adventistas del séptimo día. ¿Ok? Tendrán una espiritualidad, una vida de consagración, de devoción, de entrega al Señor. Dios es lo primero en mi vida, una vivencia espiritual con Dios donde el mensaje de salvación llegue a mi corazón, toque mi vida y eso acompañará una reforma en la comida, una reforma en mis relaciones, una reforma como yo me he visto. Reavivamiento y reforma tienen que ocurrir en la iglesia antes de que el tiempo de gracia finalice. ¿Ok? Ahora, ¿qué más tenemos aquí? ¿Qué más señales tenemos en cuanto a este acontecimiento? Testimonios para la Iglesia, tomo número 1, página 469 dice, se necesita una reforma entre el pueblo de Dios, pero esta debe comenzar su obra purificadora. ¿Entre quiénes, hermanos? ¿Qué dice allí? Entre los ministros. Wow, este texto es importantísimo. Bueno, este texto hay dos verdades necesarias que necesitamos recalcar. Número 1, el texto dice que la reforma inicia o comienza entre los ministros, entiéndase, entre los pastores. Cuando la reforma espiritual, el reavivamiento como señal antes de que se cierre el tiempo de gracia, es una obra que iniciará en primer lugar en los ministros, en los pastores.
alguien compartiéndole este tema me preguntaba, ¿y será que esto ya está iniciando? Bueno, yo sí estoy viendo un cambio en los pastores en estas últimas semanas. Lo estoy percibiendo. He visto unos pastores más dedicados a buscar al Señor, a pedir consejo. Miren, hermanos, ustedes no lo preguntan, pero les voy a comentar. La Unión Colombiana hizo o está realizando un programa. Ese programa termina ahora el 13 de abril. Increíble, yo nunca antes lo había visto. Ese fue un programa que las dos uniones, Unión del Norte, Unión del Sur, dividieron los 17 días, 17, fue un programa de 17 días, donde cada día le correspondía a una asociación orar durante 24 horas. Aquí a la Asociación Central, eso sucedió ahorita el 6 de abril, el 6 de abril pasado, la semana pasada, y ese era un programa para los pastores y sus familias, orar durante 24 horas. Entonces, cuando le correspondía a cada asociación, cuando nos correspondió aquí a nosotros en la Asociación Central, esas 24 horas se dividieron cada hora por familias. Cada hora, hermanos, cada hora, un pastor junto con su familia estaba orando al Señor por el reavivamiento y para que el Señor, le encomendamos esta situación del coronavirus, para que el Señor estuviese con nosotros y estuviese con su pueblo. Un programa maravilloso por 17 días consecutivos, orando una hora las 24 horas del día. Eso nunca antes lo habíamos visto. Estos cultos ahora que tenemos online, que iglesia digital, que corona de esperanza. Hermanos, ¿cuándo se había visto esto? Yo he comenzado a sentir un espíritu de reavivamiento entre los ministros. Quizás nos esperan muchas más cosas. Claro, no es que esto sea la plenitud, ¿no? Reavivamiento poderoso. Pero estos son indicios, estas son señales. Desde que estamos aquí en esta pandemia, se han hecho muchas reuniones virtuales con los pastores y son reuniones de oración, son reuniones de consagración. Hace poco aquí en esta asociación tuvimos una reunión con nuestras esposas. Todos los pastores se conectaron con sus esposas, donde hubiese esa unión, ese perdón entre las parejas, porque las familias pastorales tienen que ser el ejemplo. Son humanas, claro que tienen defectos, pero todo eso, hermanos, de una u otra manera contribuye a lo que dice aquí este texto, una reforma purificadora que tiene que iniciar entre los ministros. Y la segunda verdad que este texto nos dice que no debemos pasar por alto, fíjate que el reavivamiento y la reforma se inicia entre los ministros, es porque esta reforma comienza y tiene su toque inicial dentro de la iglesia, ¿ok? Dentro de la iglesia organizada del Señor. Ahí está el texto, tú lo puedes leer. Testimonios para la iglesia tomo 1, página 469. Este inicio es dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia que el Señor mismo instituyó. ¿Ok? Muy bien, vamos avanzando porque el tiempo se nos va. Falsificación de la reforma. Sí, Satanás nunca se queda quieto. Leamos. En ocasión de cada avivamiento de la obra de Dios, el príncipe del mal actúa, sí, eso es cierto, todos lo sabemos, el príncipe del mal actúa con mayor energía. En la actualidad está haciendo esfuerzos desesperados, preparándose para la lucha final contra Cristo y sus discípulos. Es decir, Satanás, hermanos, sabe que va a haber una reforma espiritual dentro de su iglesia, iniciando con los ministros, un revivamiento y una reforma. Satanás lo sabe. Y como Satanás lo sabe, cuando eso inicie y estemos a punto de iniciar esta reforma, ¿qué va a hacer Satanás? Satanás también va a actuar. ¿Y de qué manera va a actuar? El texto lo decía, falsificando ese reavivamiento. Lo va a falsificar. ¿Y de qué manera lo va a falsificar? Muy bien, vamos entonces, porque gracias a Dios tenemos esta luz. Características del falso reavivamiento. Son dos características que tiene este falso reavivamiento impulsado por Satanás. Número 1, un espíritu de discordia y de revolución. Y vamos a ver qué nos dice el espíritu de profecía. Ha llegado la hora de hacer una reforma completa. Eso es lo que estamos estudiando hoy. Cuando ella principie, el espíritu de oración animará a cada creyente y el espíritu de discordia y de revolución será desterrado
de la iglesia. Eso está en Servicio Cristiano, página 53. Es decir, si el verdadero reavivamiento va a eliminar la discordia y la revolución, entendemos que el falso reavivamiento, su tono, su lenguaje será discordia y de revolución. ¿Cómo así discordia y revolución? Ese falso reavivamiento, en vez de traer unidad, lo que va a traer es división. En vez de traer un reavivamiento, lo que estará acompañado es de crítica. Crítica hacia los líderes, crítica hacia la iglesia, crítica hacia la organización, crítica hacia el cuerpo ordenado de Cristo que se llama su iglesia. Crítica, crítica, crítica. Hermano querido, ese no es un reavivamiento que viene del Señor, es un reavivamiento que viene de Satanás. Y hay un texto maravilloso de una experiencia, hermanos, que Elena de White tuvo. Ella lo calificó como el revoltoso, experiencia con un revoltoso, y dice lo siguiente: él pensaba, es decir, el revoltoso, perdón, yo estoy aquí hablando y ustedes no están viendo, ok, experiencia con un revoltoso, dice así: él pensaba, el revoltoso, que Dios había pasado por alto a todos los obreros dirigentes. ¿Quiénes? ¿A quiénes, hermanos? A los líderes de su iglesia. Él pensaba, el revoltoso, que Dios los había pasado por alto a todos ellos y le había dado el mensaje. Entonces ella explica que Elena de White, a este revoltoso, intentó mostrarle que él estaba equivocado. Es decir, era una persona que decía que tenía un mensaje, y cuando hablaba ese mensaje era para criticar a los líderes de la iglesia. Era para criticar a la iglesia, diciendo que la iglesia estaba mal, que la iglesia estaba corrompida, que la iglesia se había apartado del mal, que todos los pastores están condenados y que son asalariados. Bueno, yo creo que ustedes conocen de memoria todos esos argumentos. Gracias a Dios tenemos esta luz, y gracias a Dios, no sé si esto quepa aquí, pero yo le doy gracias a Dios por ello. Satanás siempre trabaja igual. Descubrir cuándo Satanás está detrás de algo es fácil, hermanos, porque por alguna extraña razón yo creo que Dios controla el poder de Satanás y le coloca ciertos límites. Siempre que Satanás se manifiesta bajo las mismas circunstancias, con las mismas palabras, con los mismos argumentos. Y entonces este hombre nos dice aquí este texto, él pensaba que él, al tener ese mensaje, era un mensaje que pasaba por alto a los obreros dirigentes porque los criticaba a ellos, y Elena de White intenta mostrarle que estaba equivocado, y sigue diciendo el texto: él dijo que todos los dirigentes de la iglesia caerían debido a la exaltación propia. ¿Han conocido personas que hablan de lo mismo hoy en día? Que dicen que los pastores están mal y que se van a condenar y que la iglesia es Babilonia. Bueno, en la época de Elena de White también existían estos revoltosos. Y otra clase de hombres humildes aparecería en escena que harían cosas maravillosas. Aquí viene algo interesantísimo. Mira, este hombre, el revoltoso, pretendía creer en los testimonios. ¿En qué creía el revoltoso? En los testimonios. ¿Qué son los testimonios? Si ves esos libritos rojos que están allí, los testimonios para la iglesia. Este hombre creía en los testimonios, utilizaba los escritos del espíritu de profecía para decir que la iglesia estaba mal y que los pastores estaban mal. Y sigue diciendo el texto: pretendía creer en los testimonios. Pretendía que eran verdad. Esa palabra es increíble. Sí, son verdad, pero él pretendía que eran verdad y los usaba. Oye, qué interesante. Todas las personas que están impulsadas por este falso avivamiento de criticar a la iglesia del Señor, ¿sí te has dado cuenta que ellos también utilizan los escritos del espíritu de profecía? Bueno, este señor que vivió en época de Elena de White también los utilizaba y los usaba. ¿Pero por qué los usaba? Dice el texto: para dar fuerza y apariencia de verdad a sus pretensiones. Sí, señores. ¿Por qué Satanás, cuando impulsa estos falsos reavivamientos de criticar a la iglesia y criticar a la organización, por qué Satanás permite que estas personas utilicen los mismos escritos del espíritu de profecía para sus fines? Pues para dar esa apariencia de que ese fulano de tal sí es consagrado, mire cómo sabe textos del espíritu de profecía, mire cómo investiga, cómo estudia. Es que Satanás sabe que si utiliza esta estrategia, pues va a tener mentes más fácil de impactarlas.
porque va a hablar con espíritu de profecía y eso a la gente le va a llamar la atención. Miren, hermanos, hay personas que utilizan los textos del espíritu de profecía, lo acabamos de leer en este texto, para criticar a la iglesia. Pero tú debes saber algo. La iglesia adventista del séptimo día es lo que es gracias a Elena de White. Y Elena de White es lo que es gracias a la iglesia adventista. Pretender dividir y separar Elena de White de iglesia adventista del séptimo día es imposible. Porque la iglesia adventista existe gracias a Elena de White. Y Elena de White existe gracias a la iglesia adventista. Tú no las puedes dividir. Pero aún así hay personas que utilizan los escritos del espíritu de profecía para criticar a la iglesia adventista. O sea, imagínate, dos cosas que están unidas, que nacieron juntas y que permanecieron juntos. La vida de Elena de White, toda se dedicó ella, fue a fundar esta iglesia por revelación del Señor. Así que, hermanos, esta es la primera característica, ese espíritu de crítica, ese espíritu de división frente a la iglesia y el cuerpo organizado. Esas son las señales que Satanás utiliza cuando él sabe que estamos a puertas del reavivamiento y la reforma dentro de la iglesia. Y sigue diciendo allí, sigue hablando el revoltoso, ustedes lo están viendo, sí, recibí esta palabra del Señor, no los creáis, porque yo no los he enviado. Su mensaje no era de Dios, sino que estaba engañando a incautos. El mismo espíritu acusador estaba en él, acusador, que acusan y señalan a las demás personas. Esto nunca viene de Dios. El mismo espíritu acusador estaba en él. Es decir que, según él, el revoltoso, la iglesia estaba completamente equivocada y Dios estaba llamando a un pueblo que obraría milagros. Eso está en Mensajes Selectos, tomo 2, páginas 64 y 65. Este revoltoso decía que como la iglesia estaba completamente equivocada, entonces Dios iba a llamar a un pueblo, más adelante lo leímos, que era un pueblo humilde según su percepción, que Dios los iba a llamar porque esa era la verdadera iglesia. Hermanos, no decimos amén. Gracias al Señor por esos libros rojos y por la Biblia, porque gracias a ello tenemos señales de esperanza. Así que, querido amigo y querido hermano, no te dejes confundir por estas personas, no te dejes llenar la cabeza de ese espíritu de acusación, crítica y discordia, porque eso no procede de Dios. Claro que hay pecados, claro que hay defectos, claro que los pastores tenemos luchas, claro que los pastores tenemos debilidades, claro que los pastores también cometen pecados, pero entrégale eso al Señor. Hermanos, a Dios no le quedó grande conducir a un pueblo rebelde en el desierto. Si Dios no le quedó grande conducir un pueblo grande en el desierto y pudo purificarlos y limpiarlos, ¿cómo Dios no va a poder hacer lo mismo con su iglesia? No te preocupes, Dios está al control, Dios está al timón de la iglesia. Lo que tú puedes hacer, hermano, es si tú ves pecados en la iglesia, si tú ves errores en la iglesia, porque el mayor riesgo que Dios corre o corrió fue haberle entregado algo tan sagrado como su iglesia a manos humanas. Eso es un riesgo grandísimo que Dios corre, pero lo hace por amor. Eso tan bonito que Él cuida su verdad, entregarlo a manos imperfectas como tú y como yo, pues eso hace que también nos equivoquemos. Si tú ves errores, ora por esas personas, ora por la iglesia, ora por los pastores, pero no los critiques públicamente, no los señales, porque eso no proviene de Dios. Ese espíritu lo utiliza o lo inspira es Satanás. Es el enemigo. Por más que utilicen el espíritu de profecía, eso no puede ser así. Muy bien, la primera señal, recuerda que son dos, el tiempo se me está yendo. Vamos ahora con la segunda característica de un falso reavivamiento. Aquí ya lo están viendo ustedes. La segunda característica de un falso reavivamiento, hermanos, tenemos aquí lo siguiente, se llama nueva luz. Traigo un mensaje que nadie sabe, este es nuevo y tratan de impactar a las personas. Se levantarán hombres y mujeres profesando tener alguna nueva luz aquí la O quedó pegada, alguna nueva luz o alguna nueva revelación que tenderá a conmover la fe en los antiguos hitos.
sus doctrinas no soportarán la prueba de la palabra de Dios. Es decir, por más bonitas que sean y llamativas, estas verdades, nuevas verdades, no tendrán prueba o fundamento en qué cosa, hermanos, en la palabra de Dios, pero habrá almas que serán qué cosa, engañadas. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 107. Y últimamente, en estos días se está tomando mucha relevancia las predicaciones de un señor que yo creo que tú lo conoces, que está diciendo que Cristo viene a la tierra en el año 2031 y ya está colocando fecha. Y este hombre, cada vez que sube un video en YouTube, muchas personas lo ven, por Facebook lo comparten. Ojo con eso, hermanos, porque estas personas que pretenden decir que tienen nueva luz, imagínate, cuando la Biblia es tan clara, Elena de White dice que la última profecía de tiempo fue hasta 1844, que aquí para adelante ya no hay más profecías de tiempo. Este hombre invita y dice a las personas que Jesús viene en el 2031 y lo más triste es que hay personas que lo creen. Por eso aquí dice que almas, finalizando el párrafo, almas serán engañadas. Le creen, lo siguen y si hace su programa, porque a veces he visto que el programa como que es en vivo y hay paneles y hay varias personas ahí que participan y se entrevistan. Hermanos, incluso hasta la iglesia sacó un comunicado hace unos años atrás donde lo invitaban a este señor que por favor se retractara, que no había fundamento bíblico ni de espíritu de profecía para asegurar que Jesús venía en el año 2031 y él no aceptó ese llamado, él antes continuó y se aferró. Así que querido amigo, querido hermano, tú no puedes escuchar ese tipo de mensajes, porque ese tipo de mensajes no proceden de Dios. ¿Qué más tenemos aquí en cuanto a los que aseguran tener nueva luz? Dice aquí, esto está en Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 107. Dios no da a un hombre, ojo, a un hombre una nueva luz contraria a la fe establecida, y por eso aquí está en rojo, establecida de qué cosa, hermanos, del cuerpo. Ojo con este texto, vuelvo y lo repito una vez más. Dios no da a un hombre una nueva luz contraria a la fe establecida del cuerpo. O sea, aquí entiéndase cuerpo, es la iglesia organizada, el pueblo de Dios. Si Dios envía una nueva luz, esa luz es para que se disemine, se impregne y todo el cuerpo organizado lo acepte y lo entienda. Esto no ocurre, como dice aquí, un hombre independiente. No, señores. Si viene de Dios, es una luz que estará aceptada y establecida por el cuerpo organizado del Señor, por la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En todas las reformas se han levantado hombres que aseveran esto. Cierto que Dios me reveló alguna verdad, pero solamente a mí y a algunos cuantos hombres, pero esta verdad no es completa dentro de la organización. Así que, hermanos, aquí tenemos esta luz, que siempre ha ocurrido eso en todas las reformas, personas que aseguran tener una verdad exclusiva de ellos. Dios no ha pasado por alto a su pueblo, ni ha elegido a un hombre solitario aquí y otro allí como los únicos dignos de que les sea confiado su verdad. Estos textos son increíbles. Yo no sé por qué a veces ignoramos estas citas tan claras, hermanos. Si alguien asegura tener una nueva luz, esa nueva luz debe tener una aceptación dentro de la iglesia. Por millones de adventistas en el mundo, todas las vamos a aceptar y todas las vamos a... Una verdad tan clara como el sábado, una verdad tan clara como los 10 mandamientos, una verdad tan clara como la reforma pro salud. O sea, una verdad que todos estemos de acuerdo con eso. No es un solo hombre por allí y otro por allá. No, señores. A estas personas les gusta actuar en solitario porque les gusta ser protagonistas. ¿Ok? ¿Qué más dice acá? Nadie debe tener confianza en sí mismo, como si Dios le hubiese dado una luz especial más que a sus hermanos. Se nos representa a Cristo como morando, ¿qué cosa, hermanos? Con su pueblo. Oye, qué textos tan claros. Sigue haciendo énfasis en esto, con su iglesia, con su pueblo, con sus hijos en general. Aquí Dios no habla de personas únicas, sino un cuerpo, ¿ok? Que es su iglesia. Ok, eso está, Joyas de los Testimonios también, tomo 2, página 103.
Esas fueron las dos características de los reavivamientos falsos. Vamos a ver, y con esto ya finalizamos el tema de hoy, las características de la verdadera reforma. ¿Se acuerdan ustedes? Ayer que en el repaso de la escuela sabática se preguntó allí que si las personas al investigar la Biblia llegan a nuevas verdades al interpretarla, ¿cómo saber si esas verdades provienen de Dios o provienen de Satanás? Bueno, yo creo que con estos textos pues respondimos la pregunta que se formuló el día de ayer. Cuando esas verdades son para criticar, cuando esas verdades son están acompañadas de un espíritu de señalamiento y revoltoso, esas verdades no provienen de Dios. Y cuando son verdades impopulares dentro de la iglesia, tú tienes que renunciar a eso, porque eso no proviene de Dios. Claro que hay nueva luz por investigar, claro que hay nueva luz que el Señor va a revelar a su iglesia, especialmente en el tiempo del fin, pero será a su iglesia, será a todos, no serán personas individuales. Bueno, quizás al principio esta verdad la encontrará una persona, pero después de exponerla, en vez de encontrar rechazo y oposición, lo que va a encontrar es un espíritu abierto, hermanos. Eso es lo que Dios está prometiendo y eso es lo que tiene que suceder. Así que mucho cuidado con eso. Pero volviendo al tema, vamos a ver ahora cuáles son las características de una verdadera reforma y reavivamiento como señal antes de que el tiempo de gracia finalice. Y esas características todas las encontramos en el siguiente texto del Espíritu de Profecía. Vamos por él, vamos a leer esto de manera, la vamos a saborearla. Mira lo que dice aquí. Joyas de los testimonios, tomo 3, página 345, dice así. En visiones de la noche, ya por sí esto a mí me fascina. Qué lindo, en visiones de la noche. Vamos a ver. Pasó delante de mí un gran movimiento, fíjate que no está hablando aquí de individuos, un gran movimiento de reforma, una vez más vuelve y nos lo dice, en el seno del pueblo de Dios, no fuera de él. Muchos, ¿qué vio en visiones? Dice acá, muchos alababan a Dios, los enfermos eran sanados, amén, y se efectuaban otros milagros. Poderoso reavivamiento y reforma. Se advertía un espíritu aquí está en rojo, ¿qué dice aquí, hermanos? De oración, como lo hubo antes del gran día de Pentecostés. Número 1, oración. ¿Qué más sigue diciendo aquí? Veía centenares y miles de personas, una vez más, un reavivamiento general dentro de la iglesia. Veíase a centenares y miles de personas visitando las familias y explicándoles la palabra de Dios. Amén. Los corazones ¿de quiénes? Pues de los que visitaban. Los corazones eran convencidos por el poder del Espíritu Santo y se manifestaba, aquí viene otra palabra clave, un espíritu de sincera conversión. Estoy mal, soy pecador. Eso es un verdadero reavivamiento. No, yo estoy bien, ustedes están mal. No, necesitamos de una conversión porque todos somos pecadores. No hay ni un justo, ni siquiera hay uno. En todas partes las puertas se abrían de par en par para la proclamación de la verdad. Wow, imagínense cómo los efectos que tendrá como una señal de esperanza antes de que esto finalice. El mundo parecía iluminado, sigue diciendo el texto, por la influencia divina. Los verdaderos y sinceros hijos de Dios recibían grandes bendiciones. Amén. Mira lo que dice aquí. Oí las alabanzas. Todo esto era acompañado con cánticos a nuestro Dios. Oí las alabanzas y las acciones de gracias. Parecía una reforma análoga o comparativa similar a la del año de 1844. ¿Te acuerdas de esa época cuando los adventistas decían Jesús ya viene en un mes, Jesús ya viene en 15 días? Y una reforma, un reavivamiento, una unción del Espíritu Santo que acompañaba cada accionar de sus hijos. Hermanos, esta es la verdadera característica de la reforma y el reavivamiento que tiene que ocurrir en la iglesia antes de que el fin del tiempo de gracia finalice, antes de que se firme la ley dominical. Eso tiene que ocurrir dentro de la iglesia. Sí, miramos el coronavirus, sí, miramos lo que el Papa dijo. Oye, y hablando del Papa, ustedes sí se han dado cuenta, ¿no?
el protagonismo tan grande que el Papa está teniendo en esta pandemia. Escuché un sermón del pastor Edgar Redondo, maravilloso, hermanos, esta semana. Él lo tituló su sermón La tormenta perfecta. Y él en ese sermón decía que dónde están los grandes líderes mundiales. Y entonces él miraba a Angela Merkel, la de Alemania, Boris Johnson, el de Inglaterra, que incluso estuvo hasta hospitalizado por el coronavirus. ¿Dónde está Donald Trump? Y él analizaba allí en su sermón, escondidos en sus casas para no contagiarse. Pero después el pastor Edgar Redondo decía, ¿y dónde estaba el Papa? Ay, papá, el Papa estaba, valga la redundancia, el Papa estaba en el eje de las cámaras, de las fotografías, creando tendencia mundial. El Papa está quedando como el gran vencedor, el líder de líderes sobre esta pandemia que está ocurriendo. Y eso es interesante, que nosotros miremos esas señales. Pero también tenemos que mirar las señales que están ocurriendo, ¿dónde, hermanos? Dentro de la iglesia. Y el Señor ha prometido que dentro de la iglesia habrá, antes de que se acabe el tiempo de gracia, antes de que la ley dominical, según Mateo 24, se cumple y Apocalipsis 13, antes de que eso ocurra, qué bonita experiencia, hermanos. Vamos a experimentar dentro del seno del pueblo de Dios, la iglesia organizada por el Señor. Resumiendo este texto, hermanos, podríamos decir que este texto nos dice que la verdadera reforma, número uno, dice aquí, estará acompañado de un espíritu de oración. Tú sabes que hace 15 días, también por cultos en vivos, estudiamos cómo orar efectivamente una hora diaria. Hermanos, ¿por qué la oración es tan importante? Porque es que allí es donde inicia la verdadera reforma y el verdadero avivamiento, reforma y avivamiento. Es allí donde ocurre. Inicia, no lo digo yo, lo dice el texto, con un espíritu de oración. Yo no sé cuántos están poniendo en práctica lo que aprendimos. Yo sé que esto requiere de esfuerzo y de práctica, pero yo te animo a que tú lo hagas, a que tú continúes, por favor. ¿Quieres estar en el grupo de avivamiento y la reforma? Tienes que orar. El pastor Andrés Portes, él tiene un tema que habla acerca de la oración, y allí le escuché una frase que desde que la escuché me impactó. El pastor Andrés Portes dice, el verdadero termómetro que mide mi vida espiritual es cuánto tiempo yo paso en oración. Ah, buenísimo eso. Esto no es cuánto bonito hablo y enredo a la gente con textos asustándola y mostrándole a la iglesia que está corrompida. No, no, no. La verdadera espiritual se mide es cuánto tiempo diario tú pasas de rodillas ante el Señor. Eso es lo que mide realmente cómo está tu vida espiritual. Yo te animo, querido hermano, por favor, estamos en el tiempo del fin, comencemos a orar mínimo una hora. Bueno, con Dios no es tanto el tiempo, es la calidad de nuestra oración, pero cuando uno aplica los principios de la oración, lo que estudiamos hace 15 días, o sea, tú no vas a tener oraciones de 30 minutos, no, porque estudiamos lo importante que es hablar a Dios como si fuese un amigo a través de la oración. Y no importa que te demores una hora o más de una hora, no es tanto el tiempo, es la calidad, es el avivamiento, la reforma, esa reavivación espiritual que el Señor quiere darnos a nosotros. Y siempre Dios va a utilizar un medio efectivo que se llama la oración. Yo te invito a que ores todos los días aplicando los 7 principios que nosotros vimos aquí. Si no te acuerdas cuáles son o si no sabías de ello, bueno, en la página Adventistas Calarcá, en los sermones de más abajo, tú lo buscas, ahí están. Cómo orar efectivamente durante una hora. 7 pasos para tener una oración efectiva, para tener una oración de poder. Así que, hermano, yo les animo. Y otro consejo más, ¿quieres orar una hora y tener tu mente fresca? Acuéstate a dormir antes de las 9 de la noche. Eso es otro consejo. El que se acuesta después de las 9 de la noche y se levanta el otro día a orar, pues se le va a levantar con sueño y con cansancio. No, acuéstate temprano para que bien de madrugada tu mente esté fresca y comiences a orar y a gozar de esto. Muy bien, un espíritu de oración. Número 2, un espíritu de sincera conversión. Sí, hermanos, esto es clave, esto es clave. La conversión es soy pecador, la conversión es necesito de la gracia de Cristo. Es como esa historia, parábola que Jesús contó del publicano y el fariseo que fueron a orar. Es esa experiencia del publicano, Señor, soy indigno de levantar mi mirada ante ti porque soy pecador. La persona entre más cerca está de Cristo, más indigna y sucia se siente. Y eso es un verdadero característica de una verdadera reforma dentro de la iglesia. Un espíritu abnegado
y generalizado. ¿De qué cosa, hermanos? De trabajo misionero. ¿Se acuerdan que ahí lo decía en el texto de que miles y cientos salían a visitar a las familias? Bueno, eso también hace parte de esa característica. Ahora, hermanos, yo me pregunto, ¿qué es lo que cuál será el detonante para que la iglesia entre en ese arrebatamiento y en esa reforma? No lo sabemos, no lo sabemos. Por eso hay que estar muy pendiente de la actualidad, cómo se va desarrollando. ¿Será que el coronavirus será el detonante, el impulso que le hacía falta para que esta reforma y reavivamiento se experimentara en la iglesia? Puede ser. ¿Cómo no? No puede ocurrir también. Es que aquí no lo sabemos. Por eso hay que ser cautelosos para llegar a conclusiones precipitadas y estar mirando, estar atentos, porque nuestra salvación está más cerca de cuando veíamos. Número 4, un espíritu de alabanza. ¿Se acuerdan que también lo leímos allí? Un espíritu de alabanza y de acción de gracia. ¡Ah, qué bonito esto! Una alabanza no de labios, sino de corazón. Una alabanza que exprese a Dios gratitud por todo lo que el Señor ha hecho para con nosotros. Hermanos, sé que el tiempo se me ha ido, pero esta pregunta también hay que responderla. ¿Qué motivará? Bueno, ¿qué mensaje? ¿Qué suceso? No lo sabemos. Puede ser el coronavirus, como puede ser que, no sé, en cuestiones de semanas encuentren una vacuna y entonces a la vacuna sale a la venta y entonces ya esto vuelve a la normalidad. No lo sé, yo no lo sé. Pero, ¿qué evento motivará? Estamos a la expectativa. Pero, ¿qué mensaje motivará el reavivamiento entre la iglesia? Eso sí lo sabemos. ¿Cuál es ese mensaje? Eso está en Primeros Escritos, la página 270, donde dice, vi que el testimonio, y aquí está en rojo, hermano, lo alcanzan a ver, del testigo fiel había sido escuchado tan solo a medias. Este testimonio, ¿cuál testimonio? El de testigo fiel, ha de mover a un profundo arrepentimiento, la reforma, el reavivamiento. Todos los que lo reciban sinceramente lo obedecerán y quedarán, ¿qué dice aquí, hermanos? Con un reavivamiento y una reforma. ¿Qué mensaje propiciará? Aumentará o impulsará el reavivamiento y la reforma, dice Primeros Escritos, página 270, hermanos, que será el mensaje de qué cosa, podemos decirlo todos en coro, del testigo fiel. El mensaje del testigo fiel. Son las 7:16, hermanos, pero yo sé que aquí todos estaremos diciendo, ¿y cuál es el mensaje del testigo fiel? ¿Y qué dice el mensaje del testigo fiel? ¿Podríamos analizar el mensaje del testigo fiel? Bueno, vamos a nuestras Biblias, porque esa diapositiva no la preparé. Vamos, tenemos que ir a la Biblia aquí. Apocalipsis capítulo número 3, hermanos. Allí está el mensaje del testigo fiel, correcto. El mensaje a la Odisea. Ese es el mensaje, hermanos, que proporcionará en nosotros el reavivamiento y la reforma. Lo acabamos de leer en Primeros Escritos, Apocalipsis capítulo número 3. No vamos a analizar todo el mensaje de la Odisea, pero algunas partes importantes. Versículo número 14. ¿Tienes tu Biblia allí? Si no la tienes, escúchame. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 dice, escribe al ángel de la iglesia adventista el séptimo día, la Odisea. El amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación dice esto, versículo 15, yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío, fueses caliente. Versículo 16, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hermanos, número 1, la iglesia adventista. Nosotros, tú y yo debemos saber, somos adventistas medios, somos adventistas mediocres. Sí, creemos en Dios, sí, creemos en los 10 mandamientos, sí, asistimos a la iglesia, sí, nos ponemos corbata, sí, nos ponemos traje, sí, tratamos de no ver novelas, sí, tratamos de no ver películas de violencia, sí, yo trato de cuidarme en la alimentación. Cristianismo a medias, cristianismo a medias. Sí, yo tengo que hacer mi culto, pero cultos mediocres, hermanos, cultos personales mediocres, oraciones que no pasan ni de 10 minutos, lees un salmo y ya con eso crees que recibiste la bendición de Dios. Cultos mediocres, cristianos mediocres. Versículo 18. Ah, no, 17. Tú dices, yo soy rico, sí, ahora es que yo conozco la verdad, estás condenado. Porque eres un cristiano mediocre. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad.
pero no sabes que eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Uy, qué mensaje tan duro, durísimo. Eres un don nadie. Ante Dios no vale nada lo que tú estás haciendo. Eres un cristiano mediocre. Versículo 18, por tanto, aquí viene la invitación tan bonita. Yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego. El oro refinado en el fuego es la fe, ¿ok? Señor, dame esa fe que obra por el amor. Dame fe para poder reconocer mi situación espiritual como está. Por tanto, versículo 18, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en el fuego para que seas rico. Número 2, vestiduras blancas para vestirte. La vestidura de Cristo. No son tus acciones, es lo que Cristo hizo en nosotros, lo que Cristo hizo por ti, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, con discernimiento espiritual, para que veas. Versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Unge con colirio para que veas que el pecado es pecado. Unge con colirio tus ojos para que veas que cuando estás viendo cosas en Facebook ahí pueden haber cosas que deshonran a Dios. Uy, Señor, dame esa percepción espiritual. No, yo no voy a ver esto. O no voy a ver tal película. O no voy a escuchar. O no voy a jugar videojuegos. O no voy a jugar videojuegos. Señor, por favor, úngeme con colirio para ver qué cosas hay en mi vida que yo tengo que reformar, que yo tengo que cambiar. Dame ese discernimiento espiritual. Y el versículo 20, hermanos, maravilloso la invitación. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. No decimos amén, hermanos, amén. Este mensaje del testigo fiel, dice Primeros Escritos, es el mensaje que motivará a la iglesia al reavivamiento y la reforma. Y el mensaje de la Odisea es el mensaje de la justificación por la fe. Justificación por la fe. Cuando yo fuere levantado, le dice Cristo a Nicodemo, a todos atraeré a mí mismo. El mensaje que se tiene que predicar en esta época para que la iglesia entre en el reavivamiento y la reforma es: Cristo vino a la tierra, Cristo se hizo hombre, Cristo dio su vida por nosotros, Cristo murió en la cruz, Cristo nos promete vida eterna, Cristo te va a vestir, la sangre de Cristo te cubre. Ese es el mensaje, hermanos, que dará como resultado el reavivamiento y la reforma. Ese es el mensaje. Por eso, hermanos, y esta sí, les prometo, última diapositiva, dice Primera de Pedro. Hermanos, a mí me fascina Pedro como escribe después de su reavivamiento y su reforma. Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo 18 y 19. Este es el mensaje que producirá en nosotros el reavivamiento y la reforma. Sabiendo, leámoslo todos en voz alta, leámoslo en voz alta. 1, 2, 3. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ay, hermanos, nosotros no decimos amén frente a este versículo. Qué hermoso mensaje. Fuimos rescatados, somos vestidos, las vestiduras de Cristo, gracias a que Él murió en la cruz. Cristo en la tierra, Cristo en la cruz, Cristo entre los hombres, Cristo humillándose a sí mismo, tomando forma de siervo, Cristo cargando la cruz. Hermanos, ese mensaje tiene que llenar nuestra mente, pero también tiene que tocar nuestras fibras en el corazón. Y todos nosotros, con oración, con gozo, con congoja, con lágrimas, Señor, gracias. Ahora que estamos en Semana Santa, gracias porque viniste a la tierra, gracias porque te hiciste hombre. Gracias porque fuiste un niño. Hermanos, yo a veces veo a mis hijos y yo digo, wow, yo no, ¿cómo sería Jesús a los 8 años de edad? Eso es algo impresionante. Que el dueño del universo, el que sostiene las galaxias, tomase el cuerpo de un niño de 8 años, tan solo para decirnos, te amo y vine a la tierra aquí a morir. ¿Cómo sería Jesús a la edad de los 12 años cuando yo miro a mi hijo mayor? Increíble. 12 años Jesús, Dios, caminando y hablando como un niño, mirando el mundo como un niño, Dios, porque nos ama, porque entregó su vida por nosotros, porque somos tan duros para aceptar esta verdad,
¿Por qué este mensaje no nos cambia, no nos transforma? ¿Por qué no hemos visto Apocalipsis 3 como tenemos que verlo? Hermanos, se acerca el reavivamiento y la reforma. Pero solamente ese reavivamiento y esa reforma ocurrirá en aquellas personas que viven un día agradecido. Y esto es todos los días. Gracias, Señor, porque viniste a la tierra. Gracias, Señor, porque tú tomaste semejanza de hombre. Porque viviste entre nosotros puro y sin mancha. Gracias, Señor, porque nos rescataste no con oro o plata, sino con tu sangre, con tu vida. Hermanos, este es el mensaje del testigo fiel. Este es el mensaje que la iglesia tiene que predicar. Este es el mensaje que llevará a la iglesia al avivamiento y la reforma. Y espero que este mensaje te llegue a ti en esta mañana y le digas al Señor: Señor, inicia la obra de reavivamiento y reforma en mi vida. Por eso yo no puedo terminar este tema sin tener una invitación, sin realizar un desafío. Hermanos, ¿cuántos de los que me están escuchando desearían participar en el reavivamiento y la reforma? ¿Cuántos de los que están aquí les gustaría tener el Espíritu, ese Espíritu Santo que conmueve, ese oro que discierne y obra en la fe, las vestiduras de Cristo y el colirio? ¿Te gustaría reconocer que somos miserables, pobres, ciegos y desnudos y decirle al Señor: Señor, vísteme con tus vestiduras para que el reavivamiento y la reforma ocurra en mi vida? ¿Por qué no le decimos eso al Señor? Acompáñame ahí donde estés a tener esta oración. Vamos a orar. Querido buen Padre Celestial, Señor, en esta hora te damos muchísimas gracias porque estudiamos la primera señal de 7 que deben ocurrir en el mundo y en la iglesia antes de que el tiempo de gracia finalice. Y la primera es el reavivamiento y la reforma. Señor, si nosotros nos seguimos sintiendo autosuficientes porque somos adventistas, porque guardamos el sábado, porque comemos bien o porque vivimos fuera de las ciudades y ya con eso nos sentimos orgullosos y felices de lo que somos, Señor, perdónanos para que nuestras vidas hayan un verdadero reavivamiento y reforma. Porque el mensaje del testigo fiel dice que por más que seamos adventistas, por más que nos pongamos faldas o corbata los sábados, por más que hagamos todo eso, somos miserables, pobres, ciegos y desnudos. Haznos reconocer cuál es nuestra verdadera condición para que necesitemos de ti, para que en nuestras vidas haya sed de la palabra de Dios, sed de la justicia de Cristo, una necesidad profunda de las vestiduras del Señor para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a ver nuestra verdadera condición para que estemos capacitados para el reavivamiento y la reforma. Esto, Señor, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.